Nadie llevó a Jesús al desierto, nadie le hizo subir al monte Tabor y nadie ha hecho que todos los que estamos aquí lo hagamos porque alguien nos ha obligado. El Espíritu es quien nos ha traído hasta aquí, a esta celebración, para que sigamos encontrando en y con la comunidad de hermanos la luz y el camino para el seguimiento fiel de Jesús y la fuerza necesaria para continuar construyendo en el mundo su proyecto de reino de Dios. El apóstol Pedro urge a los primeros cristianos a dar razón de la esperanza. El oficio de la Iglesia es dar y vivir en la esperanza, y para ello ha de envolverse en la experiencia del resucitado, en la transfiguración que ilumina la existencia y la interpreta de un modo nuevo. Ni que decir tiene que nuestro mundo, la historia, este momento concreto, vive desde el dolor. Está marcado con las heridas de las manos clavadas, el corazón traspasado y el cielo cubierto de oscuridad. Necesitamos acercarnos al Señor, escuchar su palabra y sentirnos reforzados por su Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos invita a abrir nuestro corazón a su perdón, a su misericordia, a ir interpretando nuestra vida desde aquello que Él nos comunica en su palabra. La transfiguración implica eso, el dejarnos convertir, el dejarnos cambiar. El Señor está con nosotros y nos mueve e impulsa a la conversión, al cambio de vida. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor y pidámonos perdón también mutuamente unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol,
un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo.
Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos invita en las lecturas que hemos escuchado a mantenernos en la oración. Jesús eligió a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a lo alto del monte para orar. La oración no puede dejarnos impasibles, sino que ha de transformar, poco a poco, lentamente, cierto, pero ha de transformar nuestro pensamiento, nuestro quehacer, en definitiva, nuestra vida. De la misma forma que Pedro, Juan, Santiago y Cristo, haciendo oración, el aspecto de su rostro cambió y los vestidos brillaban de resplandor. Así nosotros, en esa unión con el Padre que implica la oración, nos convertimos también en hombres llenos de la fuerza de Dios, llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Son muchas las cosas que hacemos y que nos sorprendemos. ¿Por qué actué yo de esta manera? ¿Por qué vino a mi mente este pensamiento? ¿Por qué acontece esto o aquello? ¿Y cuál es nuestra respuesta ante esos acontecimientos? Esa sorpresa viene en tantas ocasiones de la presencia y de la acción del Dios que está en nosotros, que escucha nuestra plegaria y que actúa a través nuestro en este mundo. A veces pedimos que haga un milagro, similar a la transfiguración.
Y no nos damos cuenta de que el milagro es la vida de cada uno de nosotros, el mantenernos desde nuestra libertad en unión con el Dios que da sentido a nuestra existencia y desde ahí ir transformando, ir cambiando el mundo. Necesitamos, ciertamente, mucha fuerza proveniente del Espíritu de Dios y necesitamos mantenernos muy unidos en la oración. La transfiguración, pasaje que conocemos porque escuchamos casi todas las cuaresmas en el segundo domingo, nos invita a todos nosotros a resplandecer a el cambio de vida que supone la presencia y la acción de Dios en nosotros. Pero claro, ojo, la transfiguración no significa quedarnos parados en un instante, posiblemente el más interesante de nuestra vida. No, ni podemos estar toda nuestra vida recordando ese momento de felicidad, de dicha, de lo que queramos indicar. No. Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bueno, qué bien estamos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Casi sin saber lo que decía y casi sin darse cuenta, queda cubierto por la nube. Y lo que emerge es lo importante. Este es mi Hijo, el elegido, escuchad. Invitación nuevamente a toda la humanidad a escuchar la voz, la palabra de Dios. No podemos quedarnos parados mirando al cielo cruzado de brazos, sino que tenemos que ir buscando respuestas, aportando soluciones a aquello que acontece en nuestra vida. No desde nuestro orgullo, no desde nuestro saber o desde nuestro pensamiento. Eso influye, evidentemente, pero cayendo en la cuenta de que somos instrumentos de la voluntad y de la acción de Dios con nosotros, que hemos de escuchar su voz y hacer la realidad en aquello que vivimos, en aquello que sentimos, en aquello que realizamos. También podríamos preguntarnos, ¿por qué Moisés y Elías y no otros de los personajes del Antiguo Testamento? Moisés significa la ley, Elías encarna el profetismo del Antiguo Testamento. La ley y la profecía se encuentran con el amor que proviene de Dios. Son 3 realidades que están íntimamente unidas, fundamentadas evidentemente en el amor. Si el profeta no ama profundamente a Dios en nombre de quien habla, si no está vinculado totalmente a Él, no hay profecía, no es profeta, es un falso profeta. Si el profeta no cumple con aquello que Dios invita a vivir, a hacer realidad, no es profeta, es un falso profeta. Apliquémoslo nosotros. Si no vivimos en el amor de Dios, el don de profecía que hemos recibido en el bautismo no vale de nada. Si no hacemos realidad los preceptos de nuestro Dios, nuestro ser testigos, pregoneros de la palabra de Dios o del Evangelio, deja de tener sentido, no vale de nada. En este fragmento, por tanto, Jesucristo, el Padre, Dios, encarnan el amor, Moisés la ley, Elías la profecía, y las 3 realidades es lo que nos llevan a transfigurarnos, lo que nos lleva a cambiar, lo que nos lleva a modificar la realidad en la que estamos insertados. Cuando tenemos experiencia de Dios, podremos guardar eso que hemos vivido, eso que hemos experimentado un tiempo, pero por dentro hay algo que nos urge a comunicar, lo que les pasó a los apóstoles, especialmente a Pedro, Juan y Santiago, que vivieron este episodio de la transfiguración. Inicialmente guardaron silencio por aquellos días, pero claro, poco después la urgencia de esa experiencia que habían vivido les llevaba a comunicarlo. Lo mismo que nosotros. Cuando tenemos experiencia de Dios, lo comunicamos a los demás porque es necesario que todos participemos de esa experiencia del Dios que está con nosotros. Imitemos a aquellos que nos han precedido. Pablo invitaba a los filipenses y hoy a nosotros a imitarle, a vivir según aquello que ellos nos han transmitido, porque lo han vivido, que ellos nos han anunciado. Pablo decía, muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición.
Su Dios, todo aquello que no tiene que ver con el Dios que anuncia la palabra. Quizá la gula, quizá el placer, quizá la seguridad, quizá la riqueza, pero no Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios. Somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos al Salvador, a Jesucristo, y Él ha pasado por la muerte y por la resurrección. No podemos mofarnos de la cruz de Cristo, ni podemos eclipsarla, pero tampoco podemos olvidarnos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las dos realidades constituyen el acontecimiento junto con la encarnación, Jesucristo. Ahora nos preparamos para celebrar su muerte y su resurrección. Cuaresma como tiempo de preparación para la Pascua. Pues vivamos la cruz de Cristo, máxime en este tiempo que nos toca vivir, tiempo de cruz para la humanidad. Pero ojo, en la esperanza de la resurrección y en la esperanza de que todo esto puede cambiar con la fuerza de la oración y de la presencia del Dios que actúa y vive en nosotros. A Abraham el Señor le prometió una tierra fértil y una descendencia muy numerosa. Abraham creyó profundamente en ello. Aún así, en el tema de la descendencia, como hemos escuchado, le pidió un signo y el Señor le concedió ese signo. Abraham quedó profundamente dormido ante aquello que estaba aconteciendo, pero supo entender lo que Yahvé quería comunicarle y supo captar la trascendencia de todo aquello que había acontecido ante él. Que también nosotros sepamos captar la trascendencia, que la tiene, de todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo y descubrir la misión que la tenemos de dar esperanza, ánimo y aliento a aquellos que comparten este tiempo, esta vida y estas dificultades con todos nosotros. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, pidiéndole que escuche nuestra plegaria y que nos conceda aquello que con humildad y con fe le pedimos. En el ambiente de nuestras familias hemos perdido la dimensión de ser hermanos. La distancia física, las muchas ocupaciones, etc., nos sirven de excusa. Ayúdanos a no olvidarnos de aquellos que nos necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que sepamos arrancar de nuestros corazones el odio, el rencor, la insolidaridad, todo tipo de violencia, la soberbia, el orgullo, el egoísmo y alberguemos y potenciemos siempre una semilla de esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A quienes formamos la Iglesia y nos cuesta salir al encuentro de las personas que no son de nuestro grupo, abre nuestros oídos para que escuchemos las propuestas para construir un mundo más justo, en paz, colaboración y ayuda de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participamos de la Eucaristía, por nuestras familias y amigos, para que seamos testigos valientes de la palabra del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que viven muy lejos de Jesucristo y no conocen su alegría,
para que nosotros la sepamos transmitir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta Cuaresma sea para nosotros una oportunidad para convertirnos y de cambiar todo lo malo que tenemos y vivimos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos que a veces están tristes o solos, para que sepamos descubrir a tiempo su soledad y tristeza y los acompañemos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que tu Espíritu esté en nosotros y nos impulse y anime a seguir unidos en la oración, para que podamos ser testigos tuyos y hacer realidad tu palabra, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos los difuntos del conflicto ucraniano y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor.
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos con un signo sencillo, fraternalmente, la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz.